Y seguimos con nuestro trabajo conscientes del momento presente, conscientes de lo que hacemos, por qué lo hacemos. Esta es la diferencia entre el automatismo al que nos arrastra la vida a veces y vivir una vida con sentido, con significado, el que cada una le dé, pero tiene que tener un porqué. No una vida arrastrada por la costumbre, por la tradición, por lo dominante, sea cultural, sea intelectual. Todo está en nuestro campo de influencia, por supuesto. Estamos siendo influidos desde muchos puntos, desde muchas formas, por muchas cosas. Medios de comunicación, relaciones, educación, cultura. El individuo que, sin más, sin filtro, se deja impregnar por todo y es el resultado de las influencias, solo de las influencias que tiene, sin ningún filtro, es menos individuo. Es un elemento de la masa, de esto hemos hablado también alguna vez. Y necesitamos ser individuos. Uno recibe influencias, pero debe tener un criterio propio, una cierta capacidad de reflexión, una capacidad crítica. Sería bueno que cotejara distintas opiniones, distintas tendencias, que no se aceptara lo tradicional porque se ha hecho siempre, porque a veces se han hecho burradas durante muchos años e incluso siglos. Esa capacidad de hacer individual lo que nos llega depende del espíritu con que vivamos, del sentido con el que vivamos. Y a esto llamamos consciencia. Hemos recibido una educación, estamos en un entorno occidental, en una cultura occidental, un gran tronco, y después en cada nación, o incluso en cada nacionalidad de cada nación, hay alguna rama de ese tronco que participa del árbol, pero que tiene su singularidad, lingüística, cultural, lo que fuera. Pero participamos de una gran influencia a ese nivel. Incluso eso debemos observarlo. No somos, por ser occidentales, la flor innata del mundo, ni el jardín frente a la jungla, nada de eso. Es evidente que en Occidente, en Europa, ha habido culturalmente corrientes muy poderosas, pero también las ha habido en otras partes del mundo, muy, muy poderosas. Y cada civilización ha aportado a la humanidad muchas cosas en distintos momentos de la historia. Apreciar lo distinto nos hace más ricos, pero para apreciar lo distinto también ante lo distinto tenemos que ser críticos, lo mismo que somos críticos y reflexivos ante lo nuestro. El divino se relaciona con el individuo y el individuo es desarrollo de conciencia y el desarrollo de conciencia es personal. No podemos abstraernos ni queremos a las influencias exteriores, a la vida, porque esto no es crecimiento,
se cortaría la evolución, se cortaría nuestro sentido asociativo y de humanidad. No queremos eso, pero no queremos disolvernos en la masa. Y para eso cada persona debe tener su criterio, aunque en un momento determinado sea un criterio parcial o incluso erróneo. Pero si ha llegado a él con un proceso de una cierta reflexión está bien, ya descubriremos más. El yoga, el yogi, se establece sobre una base de individualidad sólida. Cuanto más sólida sea nuestra personalidad, cuanto más asentada esté, más armoniosa, cuanto más personal sea, más posibilidades tenemos de crecer. Ser individuo no significa rebelarnos con todo lo que se nos impone o trata de imponerse, porque esto es el lado contrario. Una cosa es la sumisión, la absorción sin criterio de todo lo que nos llega, y el extremo contrario es la rebelión contra todo lo que trata de establecer una norma ética, social, de conducta, o una rebelión contra todo lo que suponga autoridad, porque yo me afirmo como individuo y me siento afirmado como individuo en tanto y en cuanto me rebelo y me opongo a otros individuos y especialmente a la autoridad. Esto tampoco es ser individuo, porque el individuo que comprende a veces sabe que debe someterse a una norma, ¿por qué no? Sabe que debe someterse a una autoridad, también, pero sin dejar de ser el individuo. Es un autoofrecimiento consciente. El individuo no se forma contra los demás individuos, no es más individuo cuando intenta establecer su individualidad en confrontación con los demás. Esto es ego, clarísimo. Cuando hemos visto el ego, ya habéis visto que el ego establece separación con la diferencia, el no, el yo y el no yo. Y esto es un movimiento muy parecido. No somos más individuos por ser más rebeldes, más antiautoridad. Hay que oponerse a la autoridad, perfecto, se opone uno. Hay que oponerse a una norma, ¿por qué no? Se opone uno, pero con criterio, con conciencia, no con el automatismo de rebeldía, de oposición continua. Todo debe ser un proceso de conciencia y el individuo crece como individuo cuando crece su conciencia. No digo ya ni siquiera conciencia espiritual, conciencia individual. Yo descubro los automatismos que hay en mí, los hábitos subconscientes o inconscientes que hay en mí, porque esos hábitos me hacen masa. Si yo sigo un patrón de comportamiento, porque siempre me lo han inculcado, porque es un modelo que desde niño he absorbido. Yo soy hombre, tú eres mujer, yo soy padre, madre, hijo, y tenemos un rol que cumplir que si no lo cumplimos nos sentimos muy mal. Eso no es ser individuo, eso es ser masa.
¿Vamos a dejar de cuidar a un padre por ser individuos? No. Vamos a ser muy conscientes de por qué hacemos lo que hacemos. Esa es la diferencia. A veces no es hacer cosas diferentes, sino hacerlas de manera diferente.